Colosenses capítulo 1, versículo 12, 13 y 14, para la gloria del Señor. Hoy quiero que hablemos sobre el pensamiento para ser herederos del reino. Dice la Biblia, Colosenses 1, 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, para ser herederos del reino. La Biblia, mis hermanos, mis amigos, es una colección de libros que inspirada por el Espíritu Santo y que nos habla acerca del reino de Dios. La Biblia prácticamente es un libro acerca del reino de Dios. Y este reino es un reino espiritual porque no es de este mundo. El Señor Jesús mismo lo decía, que su reino no es de este mundo. Además es un reino literal porque pronto será establecido por completo en la tierra después de que la iglesia haya estado con el Señor 7 años en el cielo. Entonces un reino totalmente literal también, pero es del ámbito espiritual porque no es de este mundo. Entonces, hermanos míos, todos podemos ser herederos de ese reino. Pero ¿qué es lo que necesitamos para heredar el reino de Dios, para ser heredero del reino de Dios? Una de las cosas que necesitamos es humillarnos ante Dios. En este sentido de humillarnos ante Dios, debemos reconocer que somos pecadores, debemos reconocer nuestros pecados, debemos reconocer que sin Dios nada somos. Entonces, por nuestra naturaleza pecaminosa debemos humillarnos ante Dios y reconocer que somos pecadores. De hecho lo somos. También reconocer que lo necesitamos a Él. Cuando nos reconocemos que necesitamos al Señor, es una señal de que nos estamos humillando ante Él. Otra de las cosas, hermanos, para heredar el reino de Dios es buscar el perdón de los pecados. Primero, reconocimos que somos pecadores, ahora tenemos que buscar el perdón de los pecados. No nos podemos quedar ahí, reconocer que pecamos y quedarnos ahí. No, hay que buscar el perdón, porque este perdón nos acerca al Señor. Separado de mí nada podéis hacer, dice el Señor. Y desde que el hombre pecó, se estableció una barrera, lo hemos dicho muchas veces, se estableció una barrera entre Dios y el hombre. Entonces, a través del perdón podemos acercarnos al Señor. Este perdón nos acerca a su reino. Si no somos perdonados de nuestros pecados, no podemos heredar el reino de Dios. Entonces necesitamos buscar el perdón de nuestros pecados, y este perdón solamente lo puede dar Cristo Jesús. Solamente nuestro Señor Jesucristo puede otorgar el perdón. Nadie puede dar perdón de pecados. Ninguna persona, ninguna otra cosa, ni en el cielo, ni debajo del cielo, ni en la tierra, puede dar perdón de los pecados, sino solamente nuestro Señor Jesucristo. Entonces hay que acudir buscando el perdón de nuestros pecados para heredar el reino de Dios. Y en este sentido también, para heredar el reino de Dios, debemos obtener redención por su sangre. No puede cosa inmunda entrar en el reino de Dios. No puede alguien que no ha sido redimido entrar en el reino de Dios. Entonces hay que obtener la redención por su sangre, siendo lavados. La sangre de Cristo nos lava de nuestros pecados. La sangre de Cristo nos limpia toda inmundicia. La sangre de Cristo es la que nos hace nuevos. Nos trae un lavamiento completo, interno y externo. Entonces, para heredar el reino de Dios hay que obtener esa redención por su sangre.
ser lavados por la sangre de Cristo, ser transformados, ya siendo lavados por la sangre de Cristo, nuestra vida es transformada. Cuando somos lavados por la sangre de Cristo, ya no somos los mismos, somos transformados. Somos, mis hermanos, alguien totalmente diferente y nos volvemos aptos para heredar el reino de Dios. Nos volvemos aptos para ser herederos de ese reino y siendo liberados de la potestad de las tinieblas. Cuando alcanzamos la redención del Señor, somos liberados de la potestad de las tinieblas. Mi amigo, si usted no ha acudido al Señor todavía, es tiempo que usted sea liberado de la potestad de las tinieblas, porque cuando no hemos recibido el perdón de Dios, no hemos sido redimidos por su sangre, estamos bajo la potestad de las tinieblas. Entonces necesitamos ser liberados de esa potestad de las tinieblas. Necesitamos que el Señor nos liberte. Mientras estamos en este mundo y mientras estamos separados de Dios, somos esclavos del pecado. Entonces, alguien que pudo redimirnos solo fue nuestro Señor Jesucristo con su muerte en la cruz del Calvario. Ninguna otra cosa nos va a redimir, ninguna otra cosa nos va a dar redención, ninguna otra cosa nos va a dar libertad, sino solamente el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Él nos libertó de la potestad de las tinieblas, porque para ser herederos del reino de Dios no podemos ser partícipes de las tinieblas, sino que debemos ser partícipes de la luz, como dice en el versículo 12, en la herencia de los santos en luz. Debemos ser partícipes de la luz y para eso debemos apartarnos de las tinieblas, y el único que puede libertarnos es nuestro Señor Jesucristo, redimiéndonos con su sangre precioso. Todo esto que hemos visto y que estamos viendo, solamente Cristo puede hacerlo. Ningún ser humano puede salvarnos. Ningún ser humano puede hacernos herederos del reino de Dios. Solamente aquel quien ha creado este reino, y solamente aquel quien fue capaz de dar su vida por nosotros y fue capaz de generar ese lavamiento y esa redención en nuestra vida y otorgarnos la vida eterna. Porque ser herederos del reino de Dios es ser coherederos con Cristo y ser partícipes de la vida eterna que el Señor nos ha dado gratuitamente. Mi amigo, esto no es por precio de dinero, esto es a precio de sangre. Esto no es por méritos ni por obras, aunque las obras son buenas porque son una muestra de nuestra salvación, pero no es por obras, sino que es por la gracia de Cristo Jesús que podemos ser herederos del reino. Tratemos de ser herederos del reino de Dios, porque si no heredamos el reino de Dios, vamos a heredar una eternidad de perdición y sufrimiento. Y no queremos que nadie llegue allí, sino que todos acudan al arrepentimiento. Entonces busquemos heredar el reino de Dios, humillándonos, buscando su perdón y obteniendo la redención por su sangre. Dios nos bendiga.